Capítulo 42. Los profesores llegan al lugar. La acromántula gigante le siseó mientras movía sus patas frontales en un intento de intimidarlo. Los que estaban detrás de él hicieron lo mismo. Pero no atacaron ni se acercaron a Harry. No entendía el motivo de su comportamiento inusual, pero tampoco le importaba, tenía un trabajo que hacer y lo iba a hacer. Harry apuntó su varita al suelo justo debajo de la acromántula gigante y luego la siguió con un rápido movimiento hacia arriba. La araña dio un chillido tremendamente fuerte cuando fue empalada por una púa de piedra que se elevó desde debajo de la criatura y la levantó en el aire. Con la mayor amenaza ya incapacitada y agonizante, Harry se giró para enfrentar al resto. Lanzó una bombarda de baja potencia dirigida hacia abajo, lo suficientemente fuerte como para volar varias losas de piedra, y luego siguió con un depulso, enviando todos los trozos de piedra afilados a las acromántulas, que no tenían forma de esquivarlos. 5 arañas más cayeron y el fuego quedó encendido. Harry conjuró una docena de cuchillos y los envió a la velocidad de la luz hacia las criaturas. Las acromántulas chillaron de dolor después de ser cortadas y apuñaladas, pero ninguna intentó huir. Ninguna de las criaturas quería separarse de la vitrina de trofeos donde se escondía Neville. 4 arañas más fueron víctimas de los cuchillos y quedó una. Harry decidió ser un poco creativo con el último. Golpeó con su varita la pared rocosa a su derecha. Por un momento no pasó nada, pero luego, la parte de la pared que estaba más cerca de la acromántula cobró vida. Una mano de piedra, 3 veces el tamaño de la araña, se formó a partir de la propia pared y, con la palma completamente abierta, aplastó a la criatura con un movimiento rápido como si fuera una mosca común. Una vez hecho esto, el salón quedó en silencio una vez más y Harry contempló qué hacer a continuación. Neville había dejado de gritar y parecía estar mirando a las acromántulas muertas desde el interior del mueble de vidrio. Harry consideró por un momento ir con Neville y comprobar si estaba bien, pero no quería revelar su participación en este asunto. Estaba seguro de que Neville no había podido discernir su identidad basándose en la construcción del gabinete en el que se encontraba. Solo la parte frontal estaba hecha de vidrio y Harry nunca se acercó a esa área, en cambio mató a todas las acromántulas desde una buena distancia. La decisión le fue quitada en el momento en que escuchó que una gran cantidad de personas se acercaban a él. Los profesores ya están aquí. Bien, puedo dejarles la limpieza a ellos. Harry levantó su varita y desapareció del pasillo antes de que los adultos doblaran la esquina. Por aquí. Escuché algunos ruidos. La profesora McGonagall apresuró sus pasos. Dejó escapar un fuerte grito ahogado cuando vio la macabra escena. Por Merlín. Esto es. Los ojos de Dumbledore escanearon el pasillo meticulosamente, apuntando su varita hasta que se detuvo en la vitrina. «Hay alguien ahí». Señaló hacia adelante. «Cuidado, esa acromántula sigue viva», advirtió Snape mientras caminaba detrás del director. Se acercaron lo más posible a la pared y pasaron junto a la araña gigante que se retorcía. McGonagall se quedó mirando el pico de piedra que estaba empalando a la criatura. Esto se hizo con transfiguración. La construcción de la púa debe haber sido perfecta para poder levantar semejante monstruo. Dumbledore caminaba delante del grupo cuando de repente se detuvo. «Director». Snape llamó, preguntándose qué llamó la atención del viejo mago. Dumbledore no dijo nada y apuntó su varita a un lugar en particular. Lo movió y susurró algunas palabras. Sus ojos se abrieron ampliamente. «Esto no puede ser». «¿Qué pasa, Albus?». McGonagall preguntó esta vez. «Esta área aquí. ¿Tiene rastros de...?» «¿De qué?», cuestionó Snape. Antes de que el director tuviera tiempo de responder, alguien empezó a gritar. «Oye, ¿hay alguien ahí? Ayuda». McGonagall se apresuró y se dirigió al gabinete, donde finalmente vio al aterrorizado Neville escondido dentro. «Longbottom». Ella exclamó. «Abra las puertas, señor Longbottom», ordenó Snape. «¿Es seguro salir?». Neville miró a su alrededor, esperando ver aparecer más arañas. «Es bastante seguro, muchacho. Ya no tienes que preocuparte por las acromántulas». Dumbledore intentó sonar tranquilizador. Neville asintió y soltó su agarre de hierro sobre las puertas, permitiendo que se abrieran. «Lo llevaré a donde Madame Pomfrey», dijo McGonagall después de asegurarse de que no tenía nada grave que requiriera acción inmediata. «Sí, haz eso». «Visitaré la enfermería un poco más tarde, todavía tenemos trabajo que hacer aquí», dijo Dumbledore. El profesor se llevó a Neville de la mano.
El niño lo sigue sin quejarse, luciendo casi en estado de shock. Cuando los dos se fueron, Dumbledore y Snape se quedaron para examinar la escena. Había sangre de acromántula salpicada por todas partes. Fue una vista bastante impactante. Me alegra que Hagrid no esté aquí para ver esto. ¿Le gustan estas criaturas? Snape observó atentamente los restos de las bestias. Los cuchillos conjurados todavía estaban incrustados en algunos de ellos. Luego, estaba la mano de piedra gigante que aplastó al último. ¿Crees que un estudiante podría usar la transfiguración a este nivel de habilidad? Preguntó el profesor de pociones, señalando la mano. Dumbledore contempló la pregunta por un momento. No sería imposible para un talentoso estudiante de séptimo año crear algo así, creo que Minerva podría darte un par de nombres. Al menos eso es lo que diría si fueran paredes normales. Dumbledore golpeó la pared con su varita. Hay protecciones entretejidas en ellos que deberían evitar que los estudiantes los afecten con magia. Entonces, no es el trabajo de un estudiante. ¿Es eso lo que piensas? Preguntó Snape. Tengo una razón más para creer que esto no fue hecho por alguien tan joven e inexperto. Quien quiera que haya hecho esto. Él o ella, escapó con la aparición. Snape estaba lleno de shock. ¿Desde el interior de Hogwarts? Eso es imposible. Sí, bueno. Siempre hay una manera de hacerlo imposible. Posible. La siguiente semana no fue divertida para Harry. Primero Hermione lo regañó por desaparecer de repente y luego recibió una semana de detención con el señor Filch. Si eso no fuera suficiente, Daphne se ha puesto en contacto con él y le ha exigido tomar alguna medida contra el profesor. Le costó mucho convencerla de que esperara. Tenía que conseguir alguna evidencia sólida para advertir a los aurores. Mostrar sus cartas demasiado pronto solo serviría para poner a Neville en mayor peligro. El pobre chico ya estaba bastante traumatizado después de lo que pasó con las acromántulas. Su abuela se lo llevó al día siguiente y todavía no ha vuelto a la escuela. Pero no todo fue malo. Al menos el viernes había recibido buenas noticias. Los artículos que había solicitado a Borgin y Burkes finalmente están listos para ser recogidos. Estaba sentado cómodamente en un sofá dentro de la sala de requisitos. Frente a él, esparcidos sobre una mesa de madera, había una serie de objetos. Lingotes de diferentes metales, piedras brillantes, herramientas para tallar runas de alta calidad junto con algunas otras herramientas de elaboración y, finalmente, 2 fundas para varitas y una varita. Gasté la mayor parte de mi dinero pero creo que valió la pena. Especialmente cuando todo ese dinero provino de la venta de cosas que encontró dentro de esta habitación. Comenzó recogiendo la varita. No estaba seguro de la madera, parecía roble. Su único requisito para esta varita era que fuera imposible de rastrear y que tuviera un núcleo de pluma de fénix. Siempre había sido el más compatible. Sintió que la varita se unía a él inmediatamente. Mientras la varita no tuviera dueño, no tendría problemas para vincularse con ella. Se siente un poco más débil que mi otra varita. Pero. Le dio un movimiento rápido y conjuró una espada frente a él. Con un rápido empujón, lo envió volando a una velocidad tremenda hasta que terminó apuñalando uno de los muchos estantes de la habitación. La hoja quedó incrustada hasta la empuñadura antes de desaparecer. Harry asintió, luciendo satisfecho. Esto será útil en caso de que tenga que luchar usando menos hechizos legales. En su honesta opinión, el ministerio era demasiado estricto con su larga lista de magia ilegal. Y si iba a luchar contra magos oscuros, no estaba dispuesto a contenerse. Se puso uno de los soportes en su mano izquierda y guardó el otro. Activó un grupo de runas en la funda que evitaría que fuera vista y colocó su varita de repuesto dentro. Era mejor mantenerlos ocultos. Una funda para varita no era algo que un estudiante normalmente llevaría. Solo se ponía el otro cuando salía. Ahora veamos. Cogió una de las piedras preciosas. Era completamente transparente, como un trozo de cristal, y tenía algo de marino en la superficie. Esta fue una de las muchas piedras de arca que compró. Estas piedras tenían un único propósito. Pudieron almacenar grandes cantidades de magia para usarla en un momento posterior. Su aplicación principal era potenciar las salas. Normalmente, las barreras consumirán solo un poco de magia para funcionar, de modo que puedan funcionar solo con la magia ambiental en el aire. Pero si la propiedad es atacada, es cuando las defensas pesadas se activan y el consumo de magia aumenta drásticamente.
Sin una de estas piedras para seguir alimentando las barreras, estas colapsarían en cuestión de segundos después de que comenzara el ataque, haciéndolas inútiles. Se habían utilizado en todas las salas desde la creación del Ministerio Mágico, 5 siglos atrás. El de Hogwarts tenía más de un milenio y es al menos 100 veces más grande que cualquier otro del que se tenga registro, lo que hace que su existencia sea un misterio para Harry. Pero no mucha gente sabía sobre eso, era un conocimiento que un director dejaba para el siguiente. Si más personas lo supieran, se volverían locas por conseguirlo. Dijo Harry. Los que estaban sobre la mesa eran mucho más pequeños que el mínimo requerido para el uso de una sala, incluso para una casa pequeña, por lo que la gente no los usaba mucho. Podrían usarse para alimentar un artefacto mágico en raras ocasiones, pero Harry tenía otro uso para ellos. Algo que a los magos de esta época aún no se les había ocurrido. La gente puede volverse mucho más creativa cuando su raza está siendo masacrada hasta la extinción, supongo. Había mucha amargura en su voz. Examinó la pequeña piedra. Era aproximadamente del tamaño de su uña. Pero incluso una piedra tan pequeña era capaz de contener más magia en su interior que un mago adulto promedio. La idea es incrustar estos pequeños arcas en piezas de joyería que puedas llevar contigo. Cuando sientes que estás a punto de agotarte mágicamente o cuando estás a punto de desatar alguna gran magia, activas la piedra y transfieres la magia a ti mismo, como si tuvieras una batería extra. El trabajo rúnico de estos artefactos también era muy sencillo. Harry tuvo la idea después de una batalla agotadora y luego todo lo que necesitó fue pasar unas horas con Hermione para encontrar el grupo de runas necesario para activar la transferencia. El único inconveniente iba a ser la aleación de metal necesaria para las joyas. El acero goblin era el mejor metal mágicamente conductor que la gente conocía en ese momento. Pero Harry sabía cómo hacer uno aún mejor. Ya tenía todos los ingredientes necesarios, pero el proceso tomó mucho tiempo. Harry miró la pila de lingotes que adquirió. Para procesar todo eso, tomará al menos 3 meses. Pero el tiempo no fue el único problema, sino que también tuvo que pensar en el lugar donde instalar su taller. La sala de requisitos solo es segura mientras él esté dentro. Pero una vez que se va, cualquiera podría tropezar con él por accidente, por lo que no es lo más confiable dejar algo que no quieres que nadie encuentre durante varios meses. MMM. Puede que tenga un lugar mejor en mente. Pasó otro mes y nos acercábamos a marzo. Neville regresó a la escuela después de 2 semanas fuera y Harry finalmente pudo descubrir lo que pasó ese día. Después de su discusión con Ron, el profesor Nayar le pidió que se quedara. Según Neville, el profesor afirmó estar preocupado por él y su bajo rendimiento en clase. Le ofreció a Neville quedarse para practicar un poco más y el chico aceptó. Esa misma tarde, Neville salió del salón de clases y se dirigía al gran comedor cuando fue emboscado por las arañas. Se llamó a los aurores pero no se realizaron arrestos. Harry no tiene claro si sospechaban de alguien. Esa no es información que compartirían con él, incluso si fuera hijo de uno de los aurores principales. Harry había estado un poco preocupado por Hagrid cuando el ministerio se involucró. Pero aparentemente, su conexión con el nido de Acromántula dentro del bosque oscuro no era algo de lo que muchos estuvieran conscientes. En cuanto al propio profesor Nayar, ha tenido mucho cuidado desde el último intento y no ha realizado ningún movimiento sospechoso. Daphne se había sentido cada vez más frustrada por su falta de acción y tenía la sensación de que estaba a punto de hacer algo estúpido. Incluso para el estándar de un niño de 11 años. Lo que no sabía era que Harry tenía varios rastreadores sobre Neville y el profesor. Le había colocado 10 rastreadores al profesor para ser más específico. De esos 10, Nayar encontró e inutilizó a 9. Pero uno era mejor que ninguno. En cuanto a Neville, no necesitó colocar ningún hechizo de rastreo. Todos los estudiantes de Hogwarts estaban siendo monitoreados desde la primera vez que ingresaron al castillo. La función secundaria del sombrero seleccionador era colocar una marca de seguimiento en la parte superior de la cabeza del estudiante. Invisibles a simple vista. Esta marca podrá rastrear la posición del estudiante dentro del castillo. O incluso antiguos alumnos si nunca se enteraron y lo eliminaron. Su padre y sus amigos aprovecharon esto para crear su mapa de merodeadores. Dado que Harry tenía acceso completo a las barreras, le resultó muy fácil armar una versión más simple de ese mapa para rastrear solo a Neville y al profesor Nayar. De esta manera, siempre podría vigilar a esos dos e intervenir si parecía que Neville estaba en peligro. Entonces podría atrapar al profesor en el acto.
Hacer que lo arresten después de eso debería ser fácil. Era un plan peligroso. Para Neville, claro está. Pero no se le ocurrió una mejor manera de obtener la evidencia que necesitaba para involucrar a los Aurores en este asunto. Cualquier dispositivo de vigilancia Muggle que se le ocurriera no funcionaría en Hogwarts. Si la vieja Luna estuviera aquí, probablemente podría idear algún dispositivo de matriz rúnica para grabar datos de vídeo en un cristal o algo así. Cuando se trataba de runas antiguas, ni siquiera Hermione podía compararse con alguna que otra rubia. Esto sería mucho más fácil si estuviéramos en guerra, dijo Harry mientras recordaba su pasado. La vida era dura, sí. Pero entonces las cosas eran más sencillas. Si te encontrabas con un mago oscuro, lo matabas. Si te encontrabas con un demonio, lo matabas. Ahora había que tener en cuenta las leyes, los derechos humanos, la política. Sería mucho más fácil simplemente ir y matar al hombre. Por otra parte, ni siquiera estoy seguro de que el profesor sea realmente un asesino a sueldo enviado para matar al niño que sobrevivió. Quiero decir, todo lo que escuchó Lord Greengrass deben haber sido solo rumores. Sí, todo el asunto de que Neville fuera atacado por acromántulas después de salir de su oficina es sospechoso, pero... Él suspiró. ¿A quién estoy tratando de convencer? No hay nadie más que cumpla los requisitos. Conocía muy bien a los otros profesores. Nayar era la única incógnita, tenía que ser él. La cabeza de un muñeco de entrenamiento explotó. TSK. Siempre son los buenos profesores de defensa. Es como si la posición estuviera maldita o algo así. Espera, probablemente sea ahora que lo pienso. Otro muñeco explotó. Uf. Creo que ya tengo suficiente por hoy. Vamos a revisar esa cosa. Todavía tenía mucho tiempo antes de la cena, así que Harry se dirigió a los cimientos del castillo. Abrió el cuadro, bajó las escaleras y caminó durante varios minutos a paso rápido hasta llegar al rincón más alejado de la habitación donde había instalado su pequeño taller. Incluso si Dumbledore viniera aquí por alguna causalidad cósmica, había pocas posibilidades de que caminara hasta este rincón distante donde no hay absolutamente nada de interés. Así que este fue el lugar donde decidió instalar su estación. Todo funcionó automáticamente y solo necesita comprobarlo una vez a la semana aproximadamente. Fue una configuración muy simple. Solo una mesa con un caldero y varias otras herramientas pequeñas. El caldero se utilizó para crear la aleación de metal llamada Magicium. Era una combinación de oro, plata, sangre de dragón y varios otros ingredientes alquímicos. La mezcla tuvo que fundirse y combinarse muy lentamente para evitar que se separara. El caldero estaba encantado para calentar y remover automáticamente los ingredientes. Todo lo que quedaba era esperar ahora. Se ve bien. Esto va más rápido de lo que había previsto originalmente. Debería estar listo en poco más de un mes. La última vez que creó esta aleación le llevó 6 meses. Podría ser porque está usando herramientas nuevas de alta calidad o tal vez las condiciones de esta cámara hicieron que la mezcla se combinara más rápido. Pero sea cual sea el caso, fueron buenas noticias. Es posible que pueda ensamblar algunas de sus viejas herramientas antes de finales de este año. Ah. Esto es tan molesto. Pensó Harry mientras era sacudido violentamente. ¿Me estás escuchando? Harry. La reina de hielo de Slytherin no estaba a la vista. En lugar de eso, tuvo que lidiar con una desagradable Daphne Greengrass, de 11 años, que seguía llamándolo y dejándole mensajes durante las clases hasta que finalmente accedió a hablar con ella a solas. ¿Sabes? Si sigues llamándome tanto durante la clase, la gente va a empezar a hablar. Personalmente no me importa mucho mi reputación, pero eso no será bueno para ti, ¿verdad? Daphne le quitó las manos de encima y dio un paso atrás. Últimamente, Tracey había comenzado a señalar lo distraída que había estado últimamente, pensando en el problema con el niño que sobrevivió y el profesor asesino. Esto es importante, Harry. No podemos permitir que ese hombre mate a Neville. Realmente no le importaba mucho el chico de Gryffindor, pero su familia ya había firmado un contrato con los Potter, ya no había vuelta atrás, su bando estaba elegido. Si el niño que vivió moría y Voldemort ganaba, su familia estaría condenada. Había pasado los últimos 2 meses estresándose sin parar por esto, pero a Harry no parecía importarle en absoluto.
Siempre desaparece para ir a hacer quién sabe qué y luego dice que está demasiado cansado para hablar o que no tiene tiempo. Ella miró su expresión tranquila y frunció el ceño. No te estás tomando esto en serio. No es así como quería pasar la noche del viernes. Me pregunto si los elfos todavía tendrán pudín de chocolate. ¿Estás escuchando? Gritó Daphne. ¿Sabes? Esa puerta no está insonorizada. Decidió hacérselo saber. Eres tan frustrante. Gritó incluso más fuerte que antes. Bien, espera. Metió la mano dentro de su túnica y sacó un trozo de pergamino. Tal vez se callará si se lo muestro. ¿Qué es eso? Ella observó con atención cómo él desdoblaba el papel y lo colocaba sobre la mesa de café. Está en blanco. No había nada escrito en él. Estás muy impaciente, ¿lo sabías? Harry sacó su varita de ébano y señaló el pergamino. Revela tus secretos. Vaya. Exclamó Daphne. En el pergamino previamente vacío apareció un mapa del castillo. He leído sobre esto. Protegiste el contenido con una contraseña. Dijo Daphne. Sí, y como puedes ver, y lo mejor que se te ocurre es revela tus secretos. Eso es probablemente lo primero que la gente intentaría. Ella lo interrumpió. Nadie lo tendrá en sus manos. Y eso ya no es importante. Como puedes ver, este es un mapa de Hogwarts, ¿verdad? Ella lo interrumpió nuevamente. ¿Dibujaste esto tú mismo? Por supuesto, ¿quién más va a hacerlo? Bueno. Entonces no eres muy bueno dibujando. Y la mayoría de las líneas están torcidas. Lo hice como en una hora. Ahora si no tienes más críticas, mira los dos nombres aquí y allá. Señaló con su varita. Los nombres Layar y Neville están escritos dentro de círculos. El del profesor estaba dentro de su oficina mientras que el que tenía el nombre de Neville estaba dentro de los dormitorios de Gryffindor. Daphne miró el mapa con gran atención. Oh, se movió. El círculo de Neville se trasladó de su habitación a la sala común. Les puse un hechizo de rastreo a esos dos. Este mapa te muestra su ubicación real dentro del castillo. Si el profesor intenta algo, lo sabré gracias a este dispositivo e intervendré o llamaré a un profesor. Esto es impresionante. Admitió Daphne. Me alegra que te guste. Ahora, como puedes ver, tengo todo bajo control. No hay necesidad de que te preocupes más por este asunto, déjamelo a mí. Harry esperaba que esto fuera suficiente para apaciguar a la chica para que dejara de molestarlo. Espera, ¿le pusiste un hechizo de rastreo al profesor de defensa contra las artes oscuras? ¿Y él no se dio cuenta? Ella sonaba dudosa. En realidad puse 10 hechizos de rastreo. Quitó 9 de ellos pero no pudo encontrar el 10º. Él explicó. ¿10 hechizos de rastreo? ¿Pero no hay un hechizo para detectarlos? Mi papá dijo que me iba a enseñar el próximo verano. Dijo que era importante, para mi propia protección, aprender a detectar y eliminar esos hechizos. Dijo Daphne. Bueno, por supuesto que hay formas de detectarlos y una vez que encuentras uno, eliminarlo es muy fácil. Pero conozco algunos métodos para ocultarlos bien y evitar la mayoría de los métodos de detección. Daphne parecía bastante impresionada. ¿Cómo sabes tanto sobre estos hechizos? Ni siquiera son parte del plan de estudios de la escuela. ¿Lord Potter te enseñó sobre ellos? En realidad, no es tan complicado. Evitó la pregunta. Todo lo que se necesita es. Harry dejó de hablar de repente cuando se dio cuenta de algo. Espera. ¿Qué pasa, Harry? Ella lo miró, preguntándose cuál podría ser el problema. Ahora que lo pienso, es extraño. El método que usé no fue malo, pero no había garantía de funcionar contra un mago que tenía mucho conocimiento en hechizos. Pudo encontrar 9 de mis rastreadores pero no el último. Porque eso no me pareció extraño antes. Él sabía por qué. Ha estado preocupado por otros asuntos y no ha pensado mucho incluso si no quería admitirlo. Para otra persona, tener un asesino esperando para atacar en cualquier momento sería algo estresante, pero para Harry, no ocupaba un lugar muy alto en su lista de prioridades. Sin embargo, no era su vida la que estaba en juego, por lo que debería haber estado prestando más atención. Miró a Daphne por un momento. Parece que, después de todo, tendrá que involucrar a los adultos. No puede permitir que esto continúe ahora que sospecha que se ha cometido un crimen.
Es posible que tengamos un problema, necesito que me contactes. Sin previo aviso, la puerta se abrió con un golpe y una gran figura se paró en la entrada de la habitación. Nasu 954. Esta cantidad de capítulos hasta el día de hoy. Los invito a leer las otras historias que tengo en el perfil. Daphne soltó un grito de miedo mientras se apresuraba a levantarse del sofá. Harry lanzó un hechizo protego silencioso alrededor de ellos para bloquear los pedazos de madera que volaban hacia ellos. También Greengrass y Potter. El profesor Nayar parecía algo preocupado cuando entró en la habitación. Harry dio un rápido vistazo al pergamino sobre la mesa, el círculo con el nombre del profesor todavía estaba dentro de su oficina y no se había movido. El profesor indio se dio cuenta y sonrió. Creo que olvidé tomar la capa donde estaba colocado el hechizo de rastreo. Qué descuidado de mi parte. Como pensé. Dejó el último a propósito para encontrar quién estaba tratando de vigilarlo. Concluyó Harry. Ustedes dos son algunos de mis estudiantes favoritos. Es una pena tener que matarlos ahora. ¿Matarnos? Daphne temblaba como una hoja. Harry puso una mano en su hombro. Abre la entrada de la chimenea y vete. Pero, Harry la empujó hacia el fondo de la habitación. Vete ahora. Daphne se compuso y asintió antes de darse la vuelta y correr hacia la chimenea. El profesor apuntó su varita a su espalda y disparó un hechizo rojo que Harry reconoció como un aturdidor. Él lo bloqueó manifestando un escudo protego frente a ella. La muchacha no desaprovechó la oportunidad. Abrió la puerta secreta y entró. Pediré ayuda, Harry. Ella gritó mientras se iba. Puedes crear un hechizo protego silencioso, e incluso puedes lanzarlo sobre otros. ¿Realmente has estado retrasando mis clases, no es así, señor Potter? Dio otra mirada al pasillo que Daphne usó para escapar. Me ocuparé de la muchacha un poco más tarde. Empecemos contigo. Apuntó su varita a Harry. No podrás atraparla antes de que llegue a la oficina de Snape, dijo Harry. Ese pasaje conduce a las mazmorras y la salida está muy cerca de la oficina del profesor de pociones. Eso es una lástima para ti entonces. Severus y el resto de los profesores están actualmente en una reunión. Y el director se fue esta mañana para una reunión de Wizengamot. El profesor se encogió de hombros. Entonces, no vendrá ninguna ayuda. Lo siento, no me gusta matar niños, pero no debería haberse metido en mis asuntos, señor Potter. Entonces, ¿nadie vendrá? Harry parecía distraído. El profesor Nayar tomó esto como si se estuviera asustando. Una reacción normal para un niño frente a un asesino despiadado. Al menos lo haré rápido. Avada Kedavra. Un pedazo de la puerta flotó frente a Harry y explotó. ¿Qué? Los ojos del profesor se abrieron en shock. Había esperado que esta pelea terminara con ese hechizo. Esa fue una maldición asesina débil. No pusiste mucho esfuerzo en ella, comentó Harry antes de levantarse del sofá. Nayar dio un paso atrás por instinto antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Hay algo mal con este niño. ¿Por qué está tan tranquilo ahora? Pensó el profesor. Dijiste antes que nadie vendría, ¿verdad? Nadie puede interrumpirnos y podemos matarnos unos a otros en paz. Cuando Harry miró a Nayar, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Sabes lo frustrante que era? Jugar a ser alguien que no eres, rastrearte tratando de recolectar alguna evidencia sin lastimar a nadie o violar alguna ley. Solía tener otras personas que hacían esas cosas por mí. Harry parecía estar hablando más para sí mismo que para el otro hombre. Nayar no entendía qué le pasaba. Solo quería terminar con esto rápidamente. Avada Kedavra. Otro destello de luz verde voló hacia Harry. Esta vez, una roca apareció de la nada frente a Harry y bloqueó el hechizo. ¡Qué mierda! Nayar no podía creerlo, eso era magia de nivel éxtasis. La roca explotó y sus pedazos rebotaron en un escudo invisible que ni siquiera notó que Harry lanzó. También se había perdido cuando Harry sacó una segunda varita. Tengo que admitirlo. Después de practicar muchos campos de la magia y estudiar cientos de tomos antiguos. Solo tengo talento para una cosa cuando se trata de magia. Harry extendió ambas varitas de una manera peculiar. Solo sostenía cada varita entre los dedos índice y corazón mientras mantenía las palmas abiertas, casi como un director de orquesta. Abrió ambos brazos. Supongo que debería limitarme a los hechizos legales según el estándar del ministerio.
Espero recordar esa lista correctamente. Había muchos muebles en esa habitación. Sofás, sillas, mesas, lámparas. Tan pronto como Harry movió sus varitas en un patrón suave, cada mueble dentro de la habitación fue disparado hacia el frente de la habitación donde estaba parado el profesor. Nayar levantó el escudo más fuerte que pudo reunir y sintió que todo temblaba cuando sofás, mesas y otros objetos impactaron su escudo a velocidades tremendas y se rompieron en millones de pedazos. Después de que terminó el asalto, el profesor miró con asombro la enorme destrucción que había dejado atrás. Si no hubiera derramado tanta magia como para protegerse, habría terminado convertido en un sangriento desastre de carne y huesos. ¿Qué es esto? ¿Quién eres realmente? Nayar había conocido en el pasado a algunos viejos magos que usaban rituales mágicos para parecer muy jóvenes y se preguntaba si este era uno de esos. La persona frente a él ciertamente no era un niño. Harry lo miró e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Sabes quién soy? Solo soy Harry Potter. Pero eso no importa. Ahora que la habitación está limpia, tenemos más espacio para nuestro duelo. Podemos comenzar ahora. ¿Empezar? Espetó el profesor. Ya le había lanzado dos maldiciones asesinas y luego casi muere aplastado por los muebles. Pero para Harry eso ni siquiera contaba como calentamiento. Omnia mutatio. Dijo Harry suavemente. El profesor de defensa lo miró perplejo. Había aprendido una gran cantidad de hechizos pero nunca había oído hablar de ese. Por la redacción, pudo adivinar que se trataba de una transfiguración destinada a crear un cambio en la apariencia física, pero no observó ningún cambio en el niño. No tuvo tiempo de pensar más. Harry apuntó ambas varitas hacia él, cada una hacía diferentes movimientos. Y luego lo escuchó. Expelliarmus, Petrificus Totalus, Incarcerous. En un instante se conjuraron dos destellos de luz y un conjunto de cadenas de aspecto fantasmal. El profesor Nayar reaccionó rápidamente y colocó un escudo que bloqueó los hechizos y se alejó antes de que se hiciera añicos, pero fue recibido con otro bombardeo. Locomotor Mortis, Densaugeo, Tarantallegra, Expulso. Nayar creó una ola de aire condensado para desviar las tres maldiciones que Harry le lanzó. Recuperó el equilibrio y miró al joven como si fuera una especie de monstruo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lanzas tres hechizos al mismo tiempo? Estaba seguro de ello. Escuchaba las voces distintivas cada vez que Harry realizaba su magia. Serpensortia, Arane, Scorpius. Un séquito de criaturas venenosas apareció junto a donde él estaba. Dos grandes serpientes verdes le silbaron y se abalanzaron sobre sus piernas mientras arañas y escorpiones caminaban más lentamente hacia su posición. La habitación era lo suficientemente grande como para tener cierta libertad de movimiento, desafortunadamente para él, todos los hechizos anteriores lanzados por Harry lo habían estado empujando contra una esquina cuando se vio incapaz de escapar. ¿Planeó con tanta antelación? Pero no tuvo tiempo para pensar en cosas inútiles. Confringo. La cabeza de una de las serpientes explotó en pedazos pero la otra logró ponerse de lado. ¡Mierda! Ah. El profesor gimió de dolor cuando la serpiente le mordió la parte inferior de la pierna. Difindo. Usó el hechizo cortante para quitar la cabeza de la criatura venenosa. Tuvo que abrir y separar manualmente la cabeza de la serpiente de su pierna. Sus extremidades temblaron, algo probablemente causado por el veneno que le habían inyectado. Sus ojos se movieron hacia el resto de las peligrosas criaturas, estaban a solo unos metros de él. Incendi, justo cuando estaba a punto de terminar su hechizo de fuego, el piso de madera cobró vida. No tuvo que suponer mucho sobre la causa de esto. Harry usó magia de transfiguración gratuita en el suelo. Separó las tablas de madera y las usó como una catapulta improvisada para lanzar una variedad de criaturas venenosas hacia los profesores. Varios escorpiones y arañas se adhirieron a su túnica mientras el hombre musculoso hacía todo lo posible para deshacerse de ellos. Mientras tanto, Harry continúa lanzándole hechizos. Locomotor Mortis, Incarcerous, Langlock, como siempre, vinieron en grupos de 3. Haciendo increíblemente difícil para el profesor defenderse. Cadenas luminosas se unieron a las piernas de Nayar y lo hicieron caer. Su lengua estaba torcida de una manera imposible, impidiéndole pronunciar una sola palabra mientras las pequeñas criaturas continuaban su asalto. Los escorpiones le pincharon las manos y la cara mientras las arañas se metían dentro de su túnica y empezaban a morderlo con sus colmillos venenosos. Keshav Nayar era un veterano de combate que sobrevivió a innumerables situaciones peligrosas.
Ha luchado contra todo tipo de magos y brujas y siempre ha salido victorioso. Pero sabía que esta iba a ser su última batalla. Incluso si la enorme cantidad de veneno no lo matara, entonces el niño, no. La cosa que ahora caminaba hacia él. No iba a dejarlo vivir. Cuando Harry se acercó a él, notó algo peculiar bajo la tenue iluminación de la habitación. Había algo inusual en la palma de sus manos. No pudo distinguir qué era hasta que Harry se detuvo, a solo unos metros de donde estaba acostado. Los ojos de Nayar se abrieron ampliamente cuando lo vio. Finalmente entendió cómo Harry logró abrumar sus defensas lanzando continuamente 3 hechizos a la vez. Había 2 bocas repugnantes de aspecto humano donde deberían estar las palmas de sus manos. Esto también explica por qué Harry sostenía sus varitas de una manera tan extraña. No podía sostenerlos normalmente ya que de lo contrario las varitas cubrirían sus bocas. Ese hechizo que lanzó al principio. Algo mutatio. Transformó su propio cuerpo para poder lanzar magia más rápido. No, no es tan simple. Nayar consideró simplemente agregar algunas bocas o brazos adicionales a tu cuerpo no fue suficiente para comenzar a lanzar múltiples hechizos al mismo tiempo. La mente tendría que mantenerse al día y formar los hechizos. Estos requieren movimientos de varita, cánticos e imágenes mentales. Quería preguntarle quién era realmente bajo ese disfraz. Quería saber el verdadero nombre del mago que lo había vencido, pero no podía formar palabras porque estaba sufriendo los efectos del maleficio Langlock. Su cuerpo estaba empezando a ponerse rígido. Nayar ya había perdido el control total de sus piernas y sus brazos eran los siguientes. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Quizás no pueda ganar. Pero puedo hacerlo con fuerza. Nayar movió su tembloroso brazo derecho hacia adelante, el agarre de su varita aún era firme mientras apuntaba a Harry, que ahora estaba justo frente a él. Esta era la mejor oportunidad que iba a tener. No podía hacer uso de la maldición asesina ya que era uno de los pocos hechizos que era imposible lanzar en silencio. Pero había otra magia muy mortal que podía utilizar en esta situación. Nayar centró todo en este hechizo. Esta iba a ser la última vez que realizaría magia y quería al menos derribar a su oponente con él. Llamas oscuras se formaron ante su varita, creando una esfera de fuego que comenzó a crecer rápidamente. Una mano hecha de roca emergió de entre las tablas de madera y se cerró sobre la mano de su varita, extinguiendo las llamas y aplastando su mano junto con su varita. Nayar dejó escapar un grito espeluznante cuando su carne y sus huesos fueron destrozados. ¿De verdad pensaste que me quedaría aquí y te dejaría hacer un fin de filé? Harry le dio a su profesor una mirada incrédula. Parece que lo sobreestimé, profesor Nayar. De todos modos, terminemos con esto. Todavía tengo que pensar dónde esconder su cuerpo. Una mano de roca más apareció debajo de su cabeza. Harry miró el cuerpo de su profesor muerto. Eso fue algo decepcionante. Pensar que me tuvo preocupado por un segundo. La pelea con su profesor de defensa llegó en un momento inesperado. Había esperado al menos poder completar sus artefactos de almacenamiento mágico para no tener que preocuparse por agotarse mágicamente. Pero al final, ni siquiera necesitó agotar la mitad de sus reservas mágicas. Todos los hechizos que usó fueron de bajo costo pero aún así. Terminaron muy rápido. Un famoso mago de la India y lo mejor que puedes hacer es un par de habadas y una excusa mediocre de Friendfile. Él suspiró. Bien, no perdamos el tiempo, Daphne podría regresar en cualquier momento con los demás profesores. Primero guardó su varita oficial dentro de su túnica. Luego, Harry disipó todas las criaturas que había convocado antes de usar un hechizo de encogimiento en el cadáver del profesor de defensa. Después de eso, levitó el cuerpo, que ahora era del tamaño de un maní y lo escondió dentro de la entrada secreta de la chimenea. Tenía varios días para encontrar un lugar más permanente para el cadáver, pero por el momento estaba a salvo allí. Reparó. Expulsó gran parte de la magia que le quedaba, formando una imagen clara del estado original de la habitación en su mente. Miles de muebles comienzan a volar y se unen a otros, formando los sofás, la mesa, el candelabro y otras decoraciones hasta que todo vuelve a estar igual que antes de la pelea. Harry asintió, satisfecho con el resultado, luego caminó hacia el pasillo y cerró la habitación. Al final del pasillo había una gran ventana con rejas de hierro y unas escaleras que conducían hacia abajo. Eso tendrá que ser suficiente. Apuntó su varita secundaria a la ventana. Bombarda.
Con una fuerte explosión, las rejas de la ventana, junto con un gran trozo de la pared, quedaron completamente destruidos, dejando un enorme agujero en su lugar. Ahora solo quedaba esperar. Daphne debe haber tenido muchos problemas para encontrar a los profesores porque pasaron casi 15 minutos antes de que finalmente escuchara el sonido de pasos acercándose. Menos mal que mi vida no estaba en peligro. Harry. Daphne y la profesora McGonagall corrieron a su lado, seguidas por Snape y Flitwick. Señor Potter. ¿Está herido? La señorita Greengrass nos informó sobre un ataque. McGonagall lo examinó de arriba a abajo. Harry se miró a sí mismo. Su túnica estaba completamente limpia y ni siquiera tenía un rasguño en el cuerpo. Consideró causarse algunas heridas mientras contaba la historia de que pudo repeler la pila del profesor el tiempo suficiente para darse por vencido y escapar. Se burla de sí mismo mientras cuenta la historia de que pudo repeler la pila del profesor el tiempo suficiente para darse por vencido y escapar. Pero sonó demasiado ridículo. Nadie iba a creer que un estudiante de primer año pudiera batirse en duelo contra un mago veterano durante más de 2 segundos sin morir en el proceso. El único hechizo de combate que se supone que conoce es el flipendo, y eso puede llevarte tan lejos. Era mejor hacer una afirmación diferente. Él no me lastimó, profesor. Dijo que su único objetivo era Neville y que no quería lastimar a nadie más. Luego se escapó. Harry señaló el agujero en la pared al final del pasillo. McGonagall y Flitwick se quedaron sin aliento. Por Merlín. ¿Fue realmente el profesor Nayar? Preguntó el pequeño maestro. Sí, profesor Flitwick. Definitivamente fue él. Daphne puede corroborar esto. Aseguró Harry. ¿Y el presunto asesino se escapó sin atacarlo en absoluto? ¿Ni siquiera una vez? Eso parece muy increíble, señor Potter. Preguntó Snape. ¿Estaría vivo si él me quisiera muerto, profesor Snape? Harry replicó. HMPH. Eso fue todo lo que dijo Snape antes de acercarse a la ventana rota y examinar la escena. ¿Por qué no los llevo a los dos a la oficina del director? Puedo llamarlo desde allí y podemos esperarlo mientras tomamos un poco de té, ¿no? Sugirió McGonagall. También llamaré a los aurores. Y creo que deberíamos notificar a sus padres, ¿correcto? Dijo Flitwick. McGonagall vaciló por un momento. Sabía lo poco que le gustaba a Dumbledore involucrar a los aurores en los asuntos de Hogwarts, especialmente porque recientemente habían sido llamados por el terrible asunto con las acromántulas. Pero también sabía que era inevitable involucrar a los aurores y a sus padres. Ambos niños eran de familias de sangre pura y el padre de Harry era un auror principal. Sí, por favor hazlo. McGonagall no tuvo otra opción en esto, seguramente el director lo entenderá. Llegaron a la oficina del director y nos dijeron que nos sentáramos frente al escritorio de Dumbledore. Un elfo doméstico les trajo chocolate caliente mientras McGonagall fue a llamar al director usando la red Flu. Daphne seguía mirándolo furtivamente. Él sabía lo que ella quería decir. Ella no se tragó la historia que Harry le había contado. Después de todo, ella estuvo allí cuando el profesor prometió matarlos a ambos por saber demasiado sobre sus intenciones. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada frente a los otros profesores después de escuchar a Harry. Él la miró y sus ojos se encontraron. Ahora no, te lo diré más tarde, le prometió en un susurro y ella movió la cabeza. Ahora parecía lo suficientemente satisfecha como para empezar a beber su chocolate en paz. Unos minutos más tarde, McGonagall regresó para informarles que el director estaría aquí en breve y que nos pidió que lo esperáramos. Entonces el profesor Flitwick regresó y también dijo que tanto nuestros padres como un escuadrón de aurores estaban de camino a Hogwarts en ese momento. Harry hizo una mueca. Este va a ser un día muy largo. Será mejor que estés agradecido, Neville. Un escuadrón de aurores, junto con James Potter, llegaron a Hogwarts, seguidos por Dumbledore, apenas unos minutos después. Era casi medianoche cuando las cosas finalmente se calmaron un poco. Daphne hizo un buen trabajo al evitar cualquier detalle que contradijera su historia de cómo el maestro se escapó después de ser descubierto. El escuadrón de aurores obtuvo toda la información que pudo de los dos testigos antes de partir. Luego, Snape acompañó a Daphne a su dormitorio, dejando a Harry solo con su padre y Dumbledore. El director no parecía satisfecho con la explicación de Harry y había intentado usar la legitimidad 2 veces con él. Harry evitó el contacto visual con el director pero aún sentía una sensación familiar de un intento de intrusión.
Afortunadamente, Dumbledore solo estaba tratando de sentir sus pensamientos superficiales y no estaba tratando de profundizar más, de lo contrario, la existencia de su escudo de oclumancia le sería revelada al anciano. Lo que Harry encontró sorprendente fue el hecho de que el director se atreviera a hacer tanto delante de su padre. Me lo llevaré a casa por unos días, dijo James. ¿Es esto realmente necesario? Harry está completamente bien. Y no necesitamos esto para ganar más atención entre los estudiantes. Dumbledore insistió mucho con Daphne y Harry en que los eventos de hoy debían mantenerse en secreto por ahora. Harry podría estar de acuerdo en eso. No había necesidad de provocar un pánico masivo. Y de todos modos nunca podrán conectar a Nayar con Lucius Malfoy. Tendré que hacer algo al respecto. Yo mismo. Lo siento, Albus, pero esto no es negociable. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que fue convencer a Lily de quedarse en casa y esperar? Respondió James. Regresará en unos días después de que las cosas se calmen un poco. Dumbledore suspiró y miró a Harry nuevamente. Muy bien, James. Tráelo de vuelta en unos días. Ya encontraré alguna excusa para su ausencia. James miró a Harry y este notó algo extraño en los ojos de su padre. Solo estuvo allí por un momento antes de desaparecer. Vámonos a casa, hijo. Tu madre no puede esperar a verte. Harry tomó la mano de su padre y se dejó guiar hacia la chimenea. ¿Recuerdas cómo usar polvo Floo, verdad? El código es Potter Manor Mansión Potter. Harry asintió y tomó un poco del polvo Floo en sus manos. Potter Manor, Mansión Potter. Harry desapareció en una explosión de fuego verde. Cuando salió de la chimenea, se encontró en un lugar desconocido. Esperaba llegar al salón principal de la mansión, pero en cambio, se encontraba en una habitación espaciosa pero vacía, rodeada de paredes de ladrillo y solo un puñado de velas para iluminar. Oyó encenderse la chimenea detrás de él. ¿Qué es esta habitación? Preguntó Harry. Potter Manor, Mansión Potter, es una entrada falsa que conduce a una sala de seguridad subterránea debajo de la mansión. La entrada real es nido de merodeadores. Mi verdadero hijo nunca ha viajado en polvos Floo, así que no tenía forma de saberlo. ¿Quién eres? Harry se dio vuelta y vio a su padre apuntándole con una varita. ¿Tan mala fue mi historia? Dijo, manteniendo la calma a pesar de la situación. No. Era creíble. Pero encontré evidencia de una pelea en una habitación cercana. Había magia residual que correspondía con un lanzamiento de la maldición asesina, Avada Kedavra, y también signos de un reciente hechizo de reparo usado en los muebles. Harry frunció el ceño. No conocía estos métodos de detección. Moody nunca se los explicó, se centraban principalmente en la lucha y la magia de supervivencia. Había querido unirse a los Aurores en el pasado, pero la guerra comenzó de nuevo antes de que tuviera la oportunidad. Ahora tenía que pensar qué hacer a continuación. Si llegaba el momento, tenía bastante confianza en poder derrotar a su padre. Pero perdería a su familia si hiciera eso. ¿Cuál sería el sentido de esta segunda oportunidad entonces? ¿Puedo confiarle la verdad? ¿O al menos parte de ella? Pero si no podía confiar en su familia, ¿en quién podría confiar entonces? Se ha vuelto bastante evidente que ocultar sus habilidades e intenciones va a resultar contraproducente. Estaba seguro de que su padre no era el único que sospechaba de él. Pero Albus Dumbledore será más sutil al respecto que James Potter. ¿Qué le pasó a mi hijo? Preguntó James. Por mucho que quisiera ocultar sus emociones, sus ojos lo traicionaron. Respóndeme. Soy tu hijo. Dijo Harry. Mi hijo. Nunca habría sobrevivido a una pelea con un mago veterano. Nunca le di ningún entrenamiento tampoco. Lo intenté, pero odiaba estudiar cualquier forma de magia. Ni siquiera podía. Había algo más, James quiso agregar, pero decidió no hacerlo. Tienes razón. No soy el hijo que recuerdas ni el hijo que criaste en esta casa. Pero soy quien digo ser. Puedo probarlo. Ofreció Harry. James frunció el ceño y mantuvo su varita en su lugar. Entonces dices ser mi hijo. Pero no el que yo crié. Ya que estoy seguro de que solo tuve un hijo, ¿qué dices ser, un viajero en el tiempo o algo ridículo como eso? Dijo James. No, es aún más ridículo que eso. Pensó Harry. ¿Por qué no empiezo por demostrar mi identidad? ¿Puedo sacar mi varita? ¿Un juramento mágico? James adivinó sus intenciones.
Bien, pero sin movimientos bruscos. Harry hizo lo que le dijeron. Sacó su varita de ébano de su túnica, dejando la otra dentro de su funda. Levantó la varita para que James la viera. Su padre asintió. Sigue. Harry hizo un suave movimiento con su varita. Juro por mi vida y mi magia que soy Harry James Potter, hijo de James Potter y Lily Potter, de soltera Evans, que así sea. Los ojos de James se abrieron como platos cuando vio un destello de luz, confirmando que el juramento estaba completo. Imposible. Cierto. Se supone que debo lanzar un hechizo ahora. Harry dio un movimiento rápido a su varita y, a su vez, la varita de James fue arrancada de su mano y voló hacia la de Harry. La sorpresa de James fue reemplazada por una ola de inquietud cuando sintió que le faltaba su varita. Harry notó la mirada que le estaba dando su padre pero no le prestó atención. Caminó hacia James y le devolvió la varita a su dueño. James lo tomó con cierta vacilación. He demostrado que soy quien digo ser y que no tengo intenciones hostiles hacia ti o el resto de mi familia. ¿Qué más haría falta para convencerte? Preguntó Harry. ¿Debo hacer un pacto de sangre? Añadió. No. James se apresuró a decir. Esas cosas son extremadamente peligrosas. La gente ha muerto por el más mínimo error. Bien entonces. ¿Qué más? James permaneció en silencio por un momento. ¿Qué fue lo que te pasó? Vengo de un futuro lejano, dentro de muchos años. Intentó elegir sus palabras con cuidado para revelar lo menos posible. Vienes del futuro. Un viaje lejano al pasado es. Espera. James recordó algo importante. No es así como funcionan los viajes en el tiempo, incluso si de alguna manera lograras viajar a un pasado lejano, todavía estarías en tu propio cuerpo. Cierto. Pero dudo que esto fuera un viaje normal en el tiempo, después de todo. Morí. Moriste. James lloró. Sí, morí. Y luego desperté en mi cuerpo de 10 años. No hay recuerdos de ninguna infancia anterior a eso. Evitó mencionar que el futuro del que venía era de una línea temporal completamente diferente. Y antes de que preguntes. No, no sé cómo pasó ni por qué estoy aquí. Estaba tan confundido en ese entonces como tú ahora. El día que te despertaste en el hospital, después del incidente. Estabas actuando muy extraño y tenías amnesia, pero el médico dijo que era normal. Así eras tú entonces. James lo miró. Harry asintió. No quería engañarte a ti y a mamá, pero no sabía cómo ibas a reaccionar si de repente empezaba a hablar de viajes en el tiempo y cosas así. Cuando el doctor habló de la amnesia. Simplemente aproveché esa oportunidad. Y considerando tu reacción. Los ojos de Harry se movieron hacia la varita que todavía estaba sostenida por James. Su padre se dio cuenta de esto y guardó la varita en su funda. Pero por la postura, Harry se dio cuenta de que no estaba completamente relajado. Espera, dijiste que moriste antes. ¿Cuándo? No. ¿Cómo fue que sucedió eso? Preguntó James. Voldemort. Él regresa, hay una guerra muy larga. La mayoría murió. Incluso yo. Es mejor si evito contarte demasiados detalles sobre el futuro. Así que Lily y yo también. Dijo James solemnemente. Sí. A una edad temprana. E incluso Lyra y Ollie también. James preguntó con temor. Harry decidió permanecer en silencio. Odiaba tener que mentirle a su padre. James tomó el silencio de Harry como un sí. Mis pequeñas niñas. Puedo hacer otro juramento si no me crees. Ofreció Harry. Después de todo, las cosas que dijo eran técnicamente ciertas. Simplemente omitió alguna información. Aunque preferiría evitar otro juramento, pase lo que pase, siempre existen algunos riesgos. No. No necesitas hacer eso. Harry. James parecía algo arrepentido. Perdón por dudar de ti, hijo. Gracias, papá. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Deberíamos decírselo a tu madre. No podemos ocultarle esto, dijo James. Harry asintió. Ella merece saberlo, supongo. ¿Cómo crees que se lo tomará? Probablemente mejor que yo.
No te preocupes demasiado por eso. Oh. Antes de irnos, hay algo más que necesito saber. ¿Se trata del profesor desaparecido? Preguntó Harry. James asintió. Me gustaría saber qué pasó realmente. Harry le explicó a su padre sobre la información descubierta por Lord Graengras y cómo Lucius Malfoy contrató al profesor Nayar. Luego habló sobre sus reuniones con Daphne durante el año y cómo las encontró el profesor. James ya sabía algunas de esas cosas, pero había muchos detalles que él y Daphne habían evitado contarles a los aurores y al director. Así que pensaste que era una buena idea poner hechizos de rastreo en un mago veterano. ¿No te enseñé algo mejor? Los hechizos de rastreo, incluso los mejores, no son tan difíciles de detectar. Y cualquier asesino decente va a ser un experto en evitar ser rastreado. Sí, bueno. No tengo excusas. Sigamos adelante. Harry solo podía culpar de este error a su falta de experiencia en este tipo de guerra. Entonces, ¿qué pasó después? Sé que no se escapó sin luchar. Oh. Lo maté y escondí el cuerpo. No tienes que preocuparte por encontrarlo. Harry consideró ocultar esa información, pero no tenía ninguna ventaja. Era solo cuestión de tiempo que su padre descubriera que el profesor Nayar ya no estaba vivo. Y entonces, la poca confianza que Harry había logrado adquirir hasta ahora, quedará completamente destrozada. Su padre nunca más volverá a confiar en él después de eso. Y si algo había aprendido de los acontecimientos de hoy era que no podía hacer esto solo. En su vida pasada, tuvo muchos amigos y compañeros que lo ayudaron en el camino. Sin ellos, nunca habría sobrevivido lo suficiente como para destruir a Voldemort. Había sido demasiado ingenuo para pensar que podía hacerlo todo por sí mismo. Tú lo mataste. James le dio una mirada incrédula. Harry asintió. Te dije que viví una guerra, ¿recuerdas? No te sorprendas tanto por esas cosas. ¿Cómo no sorprenderme cuando mi hijo de 11 años me diga que acaba de matar a alguien? Fue un pensamiento de autodefensa. Explicó Harry. Está bien. James se calmó un poco. Cuando le digamos a tu madre. Nos saltaremos esta parte. Harry. Lily corrió hacia ellos tan pronto como entraron a la sala de estar. Le dio a su hijo un largo abrazo antes de revisarlo en busca de heridas. Él está bien, Lily. Un sanador ya le realizó un chequeo. James la miró. Sus ojos se posaron en su marido y no parecía nada feliz. ¿Por qué te tomó tanto tiempo? Han pasado horas desde que recibimos el mensaje. Tuve que sentarme aquí y esperar tanto tiempo. Lo siento. Las cosas se complicaron un poco. James miró a Harry por un segundo. Tenemos algunas cosas que decirte. Tienes mucho que contarme. Solo sé que alguien atacó a nuestro hijo y a Daphne en la escuela. Lily finalmente soltó a Harry y todos fueron a sentarse. Antes de comenzar, James cerró la puerta y colocó un hechizo antiespías. Luego, se acercó a la chimenea y desactivó temporalmente la red del piso. Esto sorprendió a Lily. ¿A qué se debe esto, James? ¿Por qué estás tomando tantas precauciones? Lo que vamos a contarte. No debe salir de aquí. Ni siquiera a nuestras hijas, al menos por ahora. James giró para mirar a Harry y este asintió. Harry. Lily miró a su hijo confundida. Esto es más que solo el ataque, ¿verdad? Sí. Esto va a sonar una locura. Comenzó Harry. Ya eran las 2:30 de la medianoche cuando Harry y James terminaron con las explicaciones. Lily se sentó allí en silencio, moviendo sus ojos de James a Harry. Hay algunos detalles que tienen poco sentido. Para empezar, el viaje en el tiempo no funciona así. Y segundo, si eres la versión futura de nuestro hijo. ¿Por qué tus personalidades son tan diferentes? No quiero hablar mal mi propio hijo. Pero Mary no era una buena persona. Lo sabía en lo más profundo de mí, pero nunca me atreví a decirlo en voz alta y no creo que el tiempo lo hubiera cambiado mucho. Harry miró hacia abajo y dejó escapar un suspiro. Lily. ¿Qué estás diciendo? Hizo un juramento mágico frente a mí. Te lo digo, eso no se puede fingir. Entiendo tus dudas, pero él es nuestro hijo. James insistió. No quería que su esposa cometiera el mismo error que él. No estoy diciendo que no sea nuestro hijo.
Pero hay más en esta historia, ¿no es así, Harry? La intensa mirada de Lily estaba empezando a incomodarle. Cuando te despertaste en el hospital, me miraste como si acabaras de ver un fantasma. No recordaste muchos detalles de tu vida, por lo que el sanador concluyó que tenías amnesia. Pero hubo una respuesta que me pareció extraña. ¿Extraña? Preguntó James. Aún no estabas ahí. Lily miró a James. El sanador le preguntó a Harry sobre su fecha de nacimiento. Y Harry respondió. 31 de julio de 1980. Con total convicción. Se equivocó en la fecha. ¿Por qué es eso tan importante? James no lo entendió. Pero Harry lo hizo. Ya podía imaginar a qué conclusión había llegado su madre. La gente solía decirme que eras la bruja más inteligente de tu generación cuando preguntaba por ti. Tenían razón. Harry sonrió. Harry, ¿qué estás? James fue interrumpido por Lily. ¿Una línea de tiempo alternativa? Preguntó Lily. Harry asintió. ¿Cómo es posible? ¿No se supone que el tiempo es lineal? Exclamó James. La investigación sobre viajes en el tiempo ha sido prohibida por el Ministerio durante los últimos 2 siglos. Los giratiempos se han limitado a unas pocas horas para evitar cualquier cambio importante. Realmente no tenemos una manera de saberlo, pero ha habido teorías sobre líneas de tiempo alternativas. ¿Y si vino de otro diferente, dónde? Lily abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta de algo. ¿Qué pasa, Lily? James la miró con preocupación. Lily miró a Harry. ¿Realmente naciste el 31 de julio? Sí. Admitió Harry. Entonces, ¿realmente eres de una línea temporal diferente? Preguntó James, mientras realizó otra pregunta. ¿Cuál es la línea de tiempo en la que tú viviste? ¿Una en la que naciste en un día diferente? Pero, para ser honesto, no veo que eso cambie mucho. Esto cambia mucho. Piénsalo, James. Lily levantó la voz. ¿Has olvidado lo que dijo Dumbledore en aquel entonces? Nacer cuando muere el séptimo mes. Los ojos de James se abrieron como platos. Eso es imposible. Pero entonces. El anciano te habló entonces de la profecía. Dijo Harry. James y Lily se giraron para mirarlo con sorpresa. ¿Tú también lo sabes? Albus solo nos contó una parte. La misma parte que Voldemort aprendió. Quería que supiéramos por qué estaba tan obsesionado con los Longbottom. Dijo James. Harry. Tú. Fuiste él. Lily parecía dudar en preguntar lo que quería preguntar. Así es. Harry miró a su madre. Nací cuando murió el séptimo mes y mis padres lo habían desafiado 3 veces. El bastardo me eligió para marcarlo como su igual. Esa noche de Halloween de 1981, vino a nuestra casa y me dejó huérfano antes de ser víctima de su propia muerte, aunque sea temporalmente, y Dumbledore me declaró como el niño que vivió antes de dejarme en las puertas de los Dursley. Dijo Harry con un toque de amargura en su voz. A pesar de los muchos años que han pasado, todavía le cuesta perdonar al anciano por aquello. Dijiste que morimos temprano en la guerra. No pensé que fuera tan temprano. No es de extrañar que no recordara salir a Yoli. Nunca nacieron en tu época. Dijo James. Te dejó con Petunia y Vernon. Gritó Lily. Pero odian la magia. ¿En qué estaba pensando? Lily querida, cálmate. Vas a despertar a las niñas. James intentó apaciguar a su esposa. Lily fue a abrazar a su hijo. Oh, Harry. Lo siento. Acabas de tener una vida difícil. Bueno. No fue ideal. Pero no fue del todo malo. Más tarde conocí al tío Lupin, y también tuve a Sirius. Al menos durante unos años. ¿Sirius estaba vivo? James se animó al escuchar ese nombre. Harry, queremos escuchar todo sobre tu vida. Pero ahora se está haciendo muy tarde. Vamos a dormir todos y hablaremos más mañana. Tenemos unos días antes de que tengas que regresar a la escuela, ¿verdad? Le preguntó Lily a su marido. Así es. Dijo James. Tenemos tiempo, no vamos a ninguna parte. Harry no estaba seguro de si se dieron cuenta de las implicaciones de lo que les había revelado. Si el que ocupaba el cuerpo de su hijo era una versión diferente de una línea temporal diferente, entonces ¿qué pasó con su hijo? Al menos según la versión que conocían.
La que criaron desde que era un bebé. Cualquiera sea el caso, no le preguntaron. Tal vez sabían que él no tenía la respuesta o tal vez prefirieron ignorarla.